alcancemos buen testimonio. Alcancemos buen testimonio. Es Dios, a través de su Espíritu Santo y de sus predicadores, que nos pide esto, que alcancemos buen testimonio. Presta atención. Cuando a ti Dios te pide algo, es porque Dios te ha dado todo lo que necesitas para hacerlo. Cuando Dios te pide algo, Dios te da las fórmulas para hacerlo, las herramientas para hacerlo. Dios te da las instrucciones, te da la guía, te da el mapa, te da sus mandamientos para que tú puedas hacer lo que Él te manda hacer y logres alcanzar y obtener lo que Dios te ha prometido. Ayer en la reunión que tuvimos en mi apartamento, que le doy gracias a Dios que el grupo está creciendo, la gente está esforzándose por tratar de atender y de entender. Vimos algo que me llamó la atención, que Jorge dijo algo y después Telma, sin escucharlo, dijo lo mismo, que es muy importante que ustedes presten toda la atención a la introducción de cada enseñanza y en lo posible pues tomen sus apuntes. Jorge dijo que le tocó escuchar el mensaje otra vez para poder enlazar la introducción con el resto del mensaje. Y al prestarle atención a la introducción, oyendo el mensaje, fue que pudo encajar. Yo les digo algo, dentro de unos pocos meses voy a tener 21 años en el ministerio de haber iniciado esta carrera. Sin embargo, mis primeros años fueron años de oscuridad, de tinieblas, por cuanto cuando yo llegué al llamado o acudí al llamado que Dios me hizo, pues yo llegué en la oscuridad total, en tinieblas. Yo de Dios no sabía sino lo que las religiones decían, lo cual todo lo que las religiones dicen de Dios es mentira o tiene veneno. Y bueno, pasaron 5 años, 10 años, y yo perseveraba, yo insistía, leyendo, estudiando, orando, sin el conocimiento exacto. Pero ya pienso yo que hace unos 6, 7 años comenzó a verse la luz en mi entendimiento. Ahora, esos primeros 10, 12, 15 años tampoco fueron en vano, porque en ese tiempo yo me esforzaba en estudiar, en leer, en aprender, y aunque no entendía bien las cosas, por lo menos yo estaba dispuesto a hacer lo que me enseñaran sin saber si era bueno o malo. Pero hace unos 7 años más o menos, pronto un poquito más, un poquito menos, comenzó una transición en nuestro ministerio. Se notaba más la contrafuerza de algunos hermanos por los cambios considerables, sobre todo cuando nos acostumbramos
a seguir a los hombres y no a Dios. Es una contrafuerza allí, una transición, algunos salieron, otros se quedaron, pero a partir de ese tiempo comenzó a dispararse en mi ser interior y en mi corazón y en mi entendimiento toda la luz que Dios me había proporcionado. Ahora, para mí es tan fácil recibir, absorber y entender lo que Dios tiene allí escrito y establecido. Y yo voy a esforzarme en ayudarlos a ustedes que entren en la misma dimensión. Yo decía ayer que si ustedes logran pisar el peldaño que yo comencé a pisar hace 7 años, el entendimiento de ustedes se va a disparar de una manera que su vida, su ser interior, va a mejorar notablemente. Y ustedes podrán comenzar a dar testimonio de lo que Dios hizo, está haciendo y hará con ustedes. Escúcheme, ya de ahora en adelante, todo el porvenir tuyo, tu futuro, tu bienestar y tu dicha, depende de ti. Dios te ha proporcionado todo lo que tú necesitas para triunfar. Este es el mensaje número 56 de una serie titulada La carrera del éxito. Y son 56 mensajes, hermanos, donde una luz poderosa ha alumbrado el entendimiento y los corazones de ustedes. Solo falta que ustedes retengan esa luz y alumbren con esa luz. Y a partir del domingo que comenzamos a hablar sobre testimonio, ustedes, si comienzan a despojarse, número 1, de conceptos preconcebidos, y número 2, de cosas que tienen allí en el corazón mezcladas, lo bueno con lo malo, lo santo con lo profano, el carnaval con la iglesia, la familia de la carne con la familia del espíritu. Eso va a comenzar a depurarse, a refinarse. Escúcheme, y cuando eso suceda en cada uno de ustedes, comenzarán ustedes a darse cuenta la razón para la cual Dios los ha llamado. Comenzarán ustedes a evitar nunca hablar de memoria, sino siempre hablar con testimonio. Siempre hablar con demostración de espíritu y de poder. Siempre hablar con evidencia de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque si hablas delante de mí sin evidencias, sin demostración de espíritu, vas a hacer el ridículo. Porque yo me voy a dar cuenta. Es mejor no hablar cosas superfluas porque vas a hacer el ridículo. Y si no lo hablas delante de mí, estás supuesto a engañar a otras personas con las quienes tú hablas y a engañarte a ti mismo y te vas a hacer daño. Y también vas a hacer el ridículo con los ángeles y con Dios, porque los ángeles se van a reír de lo que tú hablas. Porque por lo menos tú debes ya estar seguro que los ángeles de Dios acampan alrededor tuyo. Ellos están esperando que tú hables conforme al precepto de Dios para ellos obedecerte. Y si tú pretendes darle órdenes a ellos diferente al precepto de Dios, vas a ser el hazmerreír de los ángeles. ¿Ok? Ahora, no tengas miedo a hablar delante de mí porque yo nunca te voy a decir. Tú harás el ridículo delante de mí, yo me doy cuenta, todavía sucede, pero yo no le te voy a decir nada
porque ya la época o el peldaño ese de yo tratar de ayudarte a corregir para que tú entraras en contienda conmigo, ese peldaño yo lo pasé. Ayer les decía que yo aprendí de Jesús, porque también podemos ver en esta serie de enseñanzas el testimonio de Jesús. Yo aprendí que cuando Jesús estaba rodeado de mucha gente, Jesús sabía que entre más gente, más incredulidad. Entre más gente, entre más montón, es más incredulidad. Es la razón por la cual Dios, a través de toda la historia, si tú le prestas atención, Dios siempre que iba a hacer un acto maravilloso, un milagro, iba a vencer a los enemigos de Israel, Dios siempre depuraba al pueblo. Es una tónica de Dios, es una manera de Dios hacer las cosas. Vimos como con Gedeón eran miles y miles y solamente quedaron 300. Vimos a Abraham venciendo a 4 reinos con solamente 318 jornaleros. Ni siquiera eran guerreros. Entonces, no esperes tú que Dios va a trabajar con montones. Allí vimos en Mateo 8:18 que Jesús, cuando se vio rodeado de una gran multitud, Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Y cuando Jesús iba a resucitar a la hija de Jairo, solamente dejó entrar a Pedro y a Juan y los demás se quedaron afuera. Y por supuesto a Jairo también, porque Jairo tenía fe en que su hija iba a ser sanada. Entonces ya no te dé miedo asistir a los lavamientos de pie, a los discipulados, a las reuniones que yo haga. No te dé miedo, porque si tú te equivocas o tú estás hablando algo que no es, yo no te voy a decir nada. Que los ángeles se rían de ti, yo no. ¿Ok? Entonces trata de hablar siempre con testimonio. ¿Está bien? Con testimonio. Es algo que tú puedes comenzar a hacerlo desde ahora. Y el más beneficiado vas a ser tú. Fíjate que todos estos héroes de la fe que Dios menciona y Dios mandó a escribir desde la época de Abel, Abraham, Isaac, Jacob, David, Jefté, Gedeón, Sansón, Rahab la ramera, y todos estos que se encuentran allí, dice que ellos, mediante la fe, o sea, por creerle a Dios, ellos alcanzaron buen testimonio. Ahora observa algo que tú debes analizar y debes dedicar tiempo para pensar. Ellos, a pesar de que alcanzaron buen testimonio, no recibieron lo que Dios les había prometido. Y Dios explica la razón por la cual Dios no les dio a ellos la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, para que ellos no fueran perfeccionados antes que nosotros. Fíjate cómo Dios te ama y cómo Dios da testimonio del amor de Él hacia ti. Y de lo especial que tú eres, que Dios procuró que tú nacieras en esta dispensación y no en otra. Y que a pesar de toda la contrafuerza que tú has podido hacer en este ministerio, Dios te trajo aquí y aquí te mantiene. Entonces, ellos no alcanzaron buen testimonio. Por eso el apóstol Pablo, cuando comienza el capítulo 12 de Hebreos, dice, por tanto, refiriéndose a esto que yo te acabo de decir, teniendo nosotros en derredor nuestro tan grande nube, que ellos fueron testigos de Dios. Y ellos dieron testimonio y ellos alcanzaron buen testimonio. Entonces, teniendo nosotros en derredor nuestro, porque son gente que en espíritu están vivos.
Ellos al tercer día su espíritu comenzó a habitar en los lugares celestiales, esperando la resurrección con un cuerpo transformado para poder venir a la dispensación del reino, que está diferida por algunos. Entonces, la adelantaron, eso es un diferido que ellos tienen. Entonces, sigue diciendo el apóstol Pablo o el Espíritu Santo que nosotros también, teniendo en derredor nuestro esa grande nube de testigos. Yo no sé si tú puedes creer que David, Moisés, Abraham, Isaac saben todo lo que está pasando con nuestras vidas. Y que ellos están allí y que por lo menos ellos deben estar contentos con este ministerio. Porque teniendo nosotros en derredor nuestro tan grande nube de testigos, también alcancemos buen testimonio mediante la fe. ¿Cómo podemos alcanzar tú y yo buen testimonio mediante la fe? Dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos. O sea, fíjate, hay que meterle velocidad a esta carrera porque los años pasan. Yo siempre les he dicho a ustedes, a mi esposa, si esto que yo tengo ahora lo hubiera, es decir, si en lugar de yo tener la edad que tengo ahora, yo tuviera 20 años. ¿Cuánto tiempo más no iba yo a disfrutar de la discreción, la prudencia, la sensatez, la inteligencia que Dios me está dando? Cuando uno comienza a permitirle a la sabiduría que entre en el corazón, recibe de parte de la inteligencia, de parte de la sabiduría, la discreción, la sensatez, la prudencia y la inteligencia que nos hace evitar tantos problemas. ¿Cuántos problemas nos hemos buscado nosotros por la ausencia de discreción, de prudencia, de sensatez y de inteligencia? Pérdida de dinero, pérdida de salud, incluso, porque no hemos sido prudentes, no hemos sido sensatos, no hemos sido inteligentes. Hacemos lo que la gente hace, hablamos lo que la gente hace, repetimos lo que la gente dice, sin importarnos si es verdad. Comemos lo que la gente come, sabiendo que la gente se muere por comer esas cosas. Pero ya con esa discreción, con esa prudencia, con esa sensatez y con esa inteligencia, pues nuestra vida se vuelve una vida, envidiable por muchos. ¿Sabes por qué? Porque es parte de la vida eterna. Es parte de la vida de Dios, la que nosotros comenzamos a vivir cuando ya la sabiduría entra en nuestro corazón. Ya hay luz, ya hay entendimiento, ya hay discreción, ya hay sensatez, ya hay prudencia, ya hay inteligencia. Entonces nuestra vida cambia. ¿Ok? Entonces tú y yo podemos alcanzar buen testimonio porque Dios nos está enseñando cómo. Mediante la fe alcanza el buen testimonio. Despójate de todo peso. Ya no hables cosas vanas. Ya no hables cosas que te acomoden. Mira, yo tengo un hermano que él todo lo que habla es acomodándose. Y mucha gente también habla, tú le dices, no, que tengo un viaje para tal parte. Entonces la persona, si no le conviene que tú viajes, entonces comienza a darte recomendaciones propias para que no viajes. Si tú le dices, tú sabes que me voy a ganar un dinero grande en este negocio, es lo primero que te dicen, mucho cuidado, ¿eh? Y comienzan a meterte miedo.
Por eso, mira con quién te juntas. Dios nos dice, júntate con los humildes, no con los altivos. Porque el altivo no es aquel que nosotros presumíamos que era la persona hazañosa. El altivo solamente es aquel que Dios dice A y él dice B. Ese es el altivo. Se opone a hacer lo que Dios le manda hacer. Entonces, allí mismo nos enseña a Dios cómo Abel alcanzó buen testimonio. Y Abel alcanzó buen testimonio porque Abel oyó a Dios hablar acerca de ofrendas. Y cuando Abel oyó hablar a Dios acerca de ofrendas, dice que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Ahora, ¿por qué si los dos sabían? ¿Por qué el uno ofrece más excelente sacrificio que el otro? Y dice la Biblia ahí en Hebreos 11:4 que Abel dio buen testimonio con sus ofrendas. Entonces, y Dios, al ver que le agradó la ofrenda, Dios dio testimonio de Abel. Yo quiero que tú leas eso conmigo. Hebreos 11. El versículo es el 4. Ahora, comienza a leer conmigo. Yo sé que ya tú lo terminaste, pero mira. Dice, por la fe, o mediante la fe, que es por donde se alcanza el buen testimonio. No trates de buscar buen testimonio sin fe, correcto. Porque inmediatamente te conviertes en altivo. Hay gente que alcanza buen testimonio con la boca. Nunca tú vas a encontrar en la Biblia que alcance buen testimonio con la boca. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual, Abel alcanzó testimonio de que era. Pero que era lo justo. Abel dijo, yo con este sacrificio voy a hablar el resto de la vida. Y hasta que exista, hasta que venga el reino, yo voy a hablar de que cuando se ofrece a Dios lo mejor que uno tenga, está enseñándole al resto de la humanidad que no cometan fraudes con los jornaleros de Dios. Entonces, ¿cuál fue el testimonio que alcanzó Abel? Justo. Que era justo. Ahora observa que esto casi nunca se ha leído bien. Dando testimonio, ¿quién? Dios. ¿Quién da testimonio de Abel? Dios. Dios es el que da testimonio de Abel. ¿Testimonio de qué? De sus ofrendas. Y dice que muerto, ahora pregunto, para que, escúchame, para que si se te ocurre asistir a la escuela de capacitación y entrenamiento permanente y formación de líderes que desean servir a Dios, sea por Skype o sea cuando lo comencemos en este lugar, si se te ocurre, tú vayas adelantado. Y dice que Dios dio testimonio de las ofrendas de Abel, ¿verdad? ¿Y muerto quién? Y muerto Abel. Y muerto Abel. Aún. Pero ¿quién está muerto? Abel. ¿Y quién habla por él? Dios. Y muerto Abel, aún Dios habla por Abel. Habla por esa ofrenda. Porque Dios da testimonio de sus ofrendas. Tú sabes que Dios está esperando que tú y yo comencemos esa fidelidad con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Porque el testimonio que Dios va a dar de nosotros ya no va a ser en la Biblia. Va a ser con tus riquezas. Va a ser con tu manera de vivir en la abundancia
que ya las cosas que hoy nos hacen falta, ya no nos van a hacer falta. Porque Dios siempre, si dio testimonio de Abel, Dios va a dar testimonio de nosotros. Tu situación económica tiene que mejorar. El no hay se tiene que acabar. Esta situación de que nosotros generalmente cuando vamos a comprar alimentos, tratamos de comprar lo más barato en lugar de comprar lo mejor. Sabemos que el mejor aceite es el más caro. Nosotros andamos buscando el más barato. ¿Sabes por qué? Porque nosotros necesitamos que Dios dé testimonio de nuestras ofrendas. Necesitamos que Dios dé testimonio de nuestras ofrendas. Ahora, nunca jamás Dios va a dar testimonio de uno que no sea justo con las ofrendas. De uno que sepa que en la casa del profeta, el profeta no tiene para la comida porque le tocó pagar el arriendo, le tocó pagar la luz, le tocó pagar el agua, y en la casa del profeta no hay comida, porque yo te digo algo, ya yo aprendí. Ya en ese aspecto, ya yo logré la conversión. Yo antes, cuando no conocía a Dios, el dinero que entraba, primero era para la rumba, la comida, los zapatos, la ropa, y los compromisos, agua, luz, arriendo, eso era de último. Ahora yo aprendí. Ahora primero yo trato de dar buen testimonio con los compromisos y la comida después. Pero entonces Dios está esperando que la gente que recibe del profeta, Dios pueda dar testimonio de que son justos. Por eso Dios dice, traigan todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, que es la casa del profeta. Y pruébenme, si ustedes hacen esto, yo derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Y para yo derramar las bendiciones sobre ustedes, yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a dar testimonio de que ustedes son justos. Entonces vemos que la gente que no quiere creer en el testimonio de Dios son gente que hace mentiroso a Dios. El testimonio de Dios no es otra cosa que Dios hablar de su Hijo. El testimonio de Dios es que en el Hijo de Dios, Dios puso la vida eterna. Y dice la Biblia, yo les di las citas, dice la Biblia que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y tener al Hijo no es tenerlo en una estampita, sino tenerlo guardado en el corazón. Cuando tenemos al Hijo guardado en el corazón, recuerde, el Hijo es la palabra, el Hijo es Cristo, el Hijo es la unción, el Hijo es el Espíritu. Cuando tenemos cada palabra que Dios nos habla, o cada palabra con el cual Dios nos unge, y ese espíritu lo guardamos en nuestro corazón, ya en nuestro corazón hay unción, hay espíritu que salga en defensa nuestra. ¿Ok? Entonces, si tenemos al Hijo, tenemos la vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo, le hace mentiroso. La expresión, el verbo, que se utiliza ahí en 1 Juan 5:10, el que se niega a creer o el que no cree en el Hijo, esa expresión o ese verbo en el original griego lo que significa es la idea de aquel que oye la palabra de Dios y se hace rebelde y desobediente. Ese se niega a creer. Por cuanto se niega a creer, este hombre está haciendo mentiroso a Dios. ¿Por qué? Porque mira, ¿cuántas ocasiones Dios con voz audible pudo decir cuando Juan bautizaba a Jesús? Juan vio al Espíritu y Juan oyó la voz de Dios que dijo, este es mi Hijo amado. Quien no tiene al Hijo está diciendo que esa voz que se oyó allá, lo que dijo fue una mentira.
O sea, que esto es grave. Y una vez Jesús reunió a Pedro, reunió a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó a un monte alto. Y allí dice que se transfiguró. Fíjate que él no lo llevó a todos. ¿Por qué sería? Le digo, voy a llevar a los menos incrédulos, no a los más creyentes, a los menos incrédulos. Entonces fíjate tú, él lleva a esos 3 sujetos allí y se transfigura. Y en medio de la transfiguración hay una aparición. Aparece Moisés y aparece Elías. Entonces a Pedro, siempre haciendo el ridículo. Haciendo el ridículo. Porque es que la gente a veces no se da cuenta que cuando habla hace el ridículo. Entonces Pedro dijo, Señor, hacemos una enramada. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Si yo te dijera lo que pensó Jesús, tú también te ibas a burlar de Pedro. Pero entonces Jesús esperó que Dios diera testimonio y ellos oyeran la voz de Dios una vez más, diciendo, este que se transfiguró es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A este tienen que oír. Ya olvídate de Moisés, ya olvídate de Elías. Al que hay que oír es a este. Y si tú tienes que olvidarte de Elías y de Moisés, ¿cuánto más tienes que olvidarte de los inicuos? ¿Cuánto más? Al único que hay que oír es a Jesús, al Hijo, a Cristo, al Espíritu Santo. Es al único que tienes que oír, porque es el único que te va a enseñar, te va a hacer entender y es el único que te va a convencer de lo que es malo, le llames malo, y lo que es bueno, le llames malo, le llames bueno. Entonces Pedro después da testimonio de eso y Pedro lo escribió porque la razón, mira, el buen testimonio tuyo y mío no solamente es que mejoremos nuestra conducta, sino que hablemos lo que Dios nos enseña. Cuando hablamos lo que Dios nos enseña, no hacemos el ridículo, sino que estamos dando testimonio de Dios y estamos alcanzando buen testimonio nosotros. Segunda de Pedro. Versículo 16. Fíjate, y estas cosas no es leerlas por leerlas, sino leerlas por entenderlas. Por eso es que no debes leer por tu propia cuenta, sino debes leer junto con el profeta. Mira con lo que dice Pedro. Por segunda de Pedro 1:16. Porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué? Fábulas artificiosas. No. Mira, hermanito, no tienes que inventar nada si no tienes testimonio, si no tienes en tu corazón la palabra de Dios, no la hables, porque vas a hacer el ridículo. No inventes. El testimonio que está dando Pedro, que tú sabes que los que trazan mal la palabra ya lo han satanizado a lo mismo que a Juan. Pedro dice, lo que yo estoy hablando no es un invento, no es una fábula artificiosa, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Jesús recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado,
en el cual tengo complacencia. O sea, los que no creen en el Hijo están haciendo mentiroso a Dios, no a Pedro. No están diciendo que es mentira lo que Pedro está diciendo. Están diciendo que es mentira la voz. Oído, que la voz sí habló. Escucha esto. No están diciendo, eso es mentira. No están diciendo, esa voz lo que habló es mentira. Porque no están haciendo, ahí dice que, Juan no dice que están haciendo mentiroso a Pedro, ni a Juan, ni a Jacobo, ni a Juan el Bautista. Están haciendo mentiroso a Dios porque se niegan a creer por medio de la rebeldía, por medio de la altivez y por medio de la desobediencia. No pueden alcanzar buen testimonio y hacen mentiroso a Dios. Entonces, y fíjate, Pedro dice, se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz. O sea, pero él dice, por eso es que él dice, no es una fábula lo que yo les enseño. Por eso cuando tú vayas a hablar de Dios, que no sean fábulas. Ahora, dime tú si una persona que diga que está reinando en vida, si eso no es una fábula. Pero ¿cómo van a estar reinando en vida vendiendo aguacate? Reinando en vida viviendo mal. ¿Qué clase de reino es ese? Ahora, ¿cómo pueden estar en la plenitud sin conversión? Esas son fábulas artificiosas. Están exponiéndose a la burla. Oye, yo veo esto oscuro, ¿por qué? Esas lamparitas las apagan. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte. O sea, Pedro es testigo. Y como Él es testigo, Él da testimonio y Él testifica. Él no habla fábulas artificiosas. Igual tú tampoco hables fábulas, tú hablas en verdad lo que está sucediendo dentro de ti. No imites, no aparentes, no hables lo que no está sucediendo, porque cuando tú hablas lo que no está sucediendo dentro de ti, no estás dando buen testimonio. Y te conviertes en el hazme reír de aquel que tiene comunión con Dios. Claro. Ahora te voy a decir algo. Comencé al principio en la introducción diciéndote que cuando Dios te pide algo es porque Dios te ha dado todo lo necesario para que tú hagas lo que Él te dice y para que tú logres los objetivos y alcances lo que Dios te ha prometido. Ahora escucha lo que te voy a decir. El Espíritu Santo con el cual tú estás siendo ungido ahora es testimonio de Dios. El Espíritu Santo es un testimonio de Dios. O Dios da testimonio de su Hijo por medio del Espíritu Santo. Por eso es que a la gente que dicen de que ya tienen al Espíritu Santo dentro de ellos, ellos están hablando que fábulas artificiosas. Se exponen a la burla. Porque el día que tú logres tener la plenitud de la deidad, logres tener a Cristo, la deidad de Dios, la deidad absoluta, la plenitud, tú podrás hacer las mismas cosas que Jesús hizo. Y esa debe ser tu esperanza. Ahora, lee un momento conmigo en Hechos capítulo 15. Vamos a aligerar un poco.
había un problema ahí en Hechos 15, había un problema que era que los judíos querían que los gentiles y todo el que conociera a Dios tenía que circuncidarse. Y entonces esto lo estaban debatiendo los hermanos. Entonces dice el versículo 5 que algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden ¿qué cosa? La ley de Moisés. Pero si acaba de decir la voz de Dios, este es mi hijo amado, a él óiganlo, ya no oigan a Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio, ¿cómo les dio el testimonio? Lo mismo que a nosotros. Cuando se predica, o sea que el Espíritu Santo, la predicación no solamente era para ellos, era para nosotros. Claro, está hablando Pablo como judío. Claro. El micrófono, Jorge le doy el micrófono y se queda con el micrófono, parece que fuera de él. Pastor, para nosotros es como si fuera una promesa. Es una promesa. Es una promesa. Una promesa. Esto que yo estoy hablando en esta noche es algo que Dios ha prometido, de que Él ha enviado el Espíritu Santo para nosotros los gentiles, para que el Espíritu Santo haga en nosotros los gentiles lo que hizo en aquellos los judíos. Lo mismo que hizo con Pablo, el Espíritu Santo, es lo mismo que tú y yo estamos supuestos a hacer. Eso es. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio. ¿Cuál fue el testimonio? Dando el Espíritu Santo, lo mismo que los judíos. Y ninguna diferencia hizo Dios entre los judíos y nosotros los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Quiere decir que nosotros los gentiles también podemos purificar nuestros corazones mediante la fe. Ahora, escucha esto. Cuando el apóstol Pablo en Hebreos dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, escúchame esto que te voy a decir. El pecado que te asedia no solamente es la muchachita, no solamente es la comida, la mala comida, no. El pecado que te asedia es la gente que te acosa para meterte doctrinas diferentes. Ese es el pecado que te asedia, te acosan, están tratando de ver cómo te hacen desviar, porque es un asedio, es un acoso. Y Pablo te lo dice claro en Colosenses 2:8. Miren, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Entonces dice, además de filosofías y huecas sutilezas, dice, y no según Cristo. Pero antes dice, conforme a las tradiciones, y escucha esto, y conforme a los rudimentos del mundo. ¿Qué son los rudimentos del mundo? Todo aquello, por ejemplo, para nosotros los costeños, los barranquilleros, el carnaval es un rudimento del mundo. La Navidad, no por Navidad, sino las tradiciones en la Navidad son rudimentos del mundo, además de tradiciones. ¿Cuántos de aquí? No vaya a levantar su mano para evitar que las cámaras lo callen.
¿Cuántos de aquí, 31 de diciembre, no salieron borrachos corriendo con una maleta? ¿Cuántos de aquí no usaron sus interiores al revés, color amarillo? ¿Cuántos de aquí que tragando uva como preparándose para llevar droga para Estados Unidos? O sea, ¿cuántos de aquí no practicaron todos esos rudimentos del mundo? ¿Ah? Que porque es diciembre tienes que comer pernil, sabiendo que el cerdo es malo. Ay, niña, pero... Entonces, eso es lo que te está diciendo, no dañes tu salud. Telma se encontró hoy con una joven que estuvo con nosotros un tiempo por aquí. Cáncer en el colon. Y a la gente parece que hasta que no le pasen las cosas, y muchas veces le pasan las cosas y siguen con lo mismo. Entonces Pablo está diciendo, mira que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a las tradiciones y a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ese es un pecado que te asedia. Esa gente que hace que entonces tú, ay niño, pero en diciembre tómate unos traguitos, unos whiskycitos. El pastor, además el pastor no te está viendo. ¿Por qué me meten a mí en eso? Tú te puedes meter alcohólico, ese es tu problema. Yo aquí vengo a hacer mi trabajo. ¿Ah? Tú te puedes comer todo el pernil que tú quieras. ¿Ah? Hay gente que sabe que el pan les hace daño, porque el pan lo que hace es que la levadura les daña el colon, y ellos harta pan. La gente sabe que la gaseosa le hace daño, se toman su gaseosa. Porque no están según Cristo, no quieren alcanzar buen testimonio, sino que se dejan guiar por los rudimentos del mundo. Otra cosa, malísima también, es tratar de alcanzar las riquezas por medio de las codicias y no por medio de la fe. Eso es otro pecado que te asedia. Que la gente muchas veces, el trabajo, los negocios, le hacen que quiten la mirada de Jesús, de la palabra, del Espíritu, y pongan la esperanza totalmente en el negocio y en el trabajo. Ven, lee conmigo en 1 Timoteo 6. Ese es el pecado que te asedia. Versículo 9. ¿Cuántos de aquí se quieren enriquecer? Levante su mano si usted se quiere enriquecer. ¿Ok? Tú sabes, Dios te da una instrucción, una riqueza, te da unas instrucciones para que tú seas rico. ¿Ah? Dice que cuando tú propones en tu corazón dar con generosidad, Dios es poderoso para hacer que en ti abunde toda gracia, a fin de que tú tengas siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, para que tú puedas participar en toda buena obra con abundancia. Dice que el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará ¿qué? La semilla que tú siembres, y aumentará los frutos de tu justicia para que tú estés enriquecido. Entonces, si Dios te da una fórmula para enriquecerte, ¿por qué tú menosprecias la fórmula de Dios y la pones en los rudimentos del mundo y en las tradiciones de la gente? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Ahora, cuando Dios te dice de ofrenda, eso no es una tentación. Tentación y lazo, y en muchas. Entonces, los que quieren enriquecerse por medio de codicias. Codicias necias y dañosas que, ¿cómo? Hunden. Y entonces la gente está así como en un barro allí, y salen así, y le dicen, la cuchilla, y tienen que meterse otra. La cuchilla, y otra vez para adentro. Se hunde en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los malos es el amor y la codicia al dinero, el cual, codiciando algunos,
Entonces, cuando el dinero no es conforme a lo que Dios te está enseñando, tú corres el riesgo de ser tentado por la codicia al dinero. Y esto es una lucha. Para mí no es fácil hablar de esto, porque a lo mejor tú estás diciendo, ya me está golpeando, no pasa un día que no me golpee, milagro que no ha dicho, milagro que no ha hablado de Hebreos 10:25, ya voy para allá. La satisfacción mía es estar exaltándote. La satisfacción mía es motivarte siempre a hablar cosas buenas tuyas. Yo no siento ningún placer molestándote, golpeándote. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué yo no puedo ni debo hacer eso? Porque tú eres el canal por el cual Dios me bendice. Yo tengo que desear lo mejor para ti. Entonces trata de entender eso. Que yo no soy tan torpe ni tan bruto para yo golpearte. Yo lo que hago es decirte, no es el camino ese. No caigas en codicia, no caigas en tentación. No fue el tiempo. Romanos 8. Sí, vamos a leer entonces, para que tú no vayas a pasarte de las 8. Romanos 8. Vimos en Hechos 15, 8 y 9 que Dios dio testimonio dándole a los gentiles, a nosotros los gentiles, el mismo espíritu que los judíos. Porque el Espíritu Santo es un testimonio de Dios. Ahora dice Pablo en Romanos 8, 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, pero ¿cuál es el Espíritu que va a dar testimonio? El Espíritu de Dios dentro de tu corazón. Porque yo aquí te puedo ungir con el Espíritu Santo, pero si tú no lo guardas dentro de tu corazón, el testimonio de Dios ni el testimonio del Espíritu podrán hacer nada. Ahora, ¿para qué es el Espíritu? Leemos y terminamos, se nos fue el tiempo. El jueves otra vez arrancamos por ahí. ¿Para qué es el Espíritu? Escucha. Pablo dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, para los que guardan sus mandamientos. Son las cosas que Dios ha preparado. Dice, y Dios nos las reveló por su Espíritu. Ese es Pablo el que está diciendo, estas cosas Dios me las reveló, no porque yo leí, sino cuando yo oí, cuando Dios me hablaba. Nos las reveló por su Espíritu. Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña. Aún escudriña lo más profundo de Dios. Entonces, pon el ejemplo, que aquí es donde yo te pido el favor que trates de prestarle la mayor atención posible. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe lo más profundo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Hay cosas de tu cónyuge que no más lo sabe el espíritu de tu cónyuge. No espere que te lo diga nunca. Porque el espíritu de tu cónyuge, lo mismo que el tuyo, que tu cónyuge no espere que tú le digas todo lo que tu espíritu sabe.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie sabe las cosas de Dios si no es por su espíritu. O sea que cuando Dios te está ungiendo, es Dios dándote a conocer lo más profundo de él. Lo que tú no le dices a tu esposa, Dios, lo profundo de él, te lo dice a ti. Por una razón, nosotros los humanos tenemos muchas cosas que ocultar. Dios no. Ocultar. No vamos a profundizar en eso, solamente tú sabes que hay cosas que tú nunca se las dirías a nadie. Sin embargo, Dios, todo lo de él, lo más profundo de su corazón, Dios te los da a conocer, porque Dios te entrega su espíritu. Ahora, lo que tú no le dices a nadie, Dios lo sabe, porque el espíritu tuyo es la lámpara con el cual Dios te ve. ¿Ya ves? Escucha, y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Ustedes tampoco están recibiendo el espíritu del mundo, porque yo aquí no les predico mi filosofía. Ustedes tampoco están recibiendo el espíritu del mundo. Ustedes están recibiendo el espíritu que proviene de Dios. Porque lo que yo estoy predicando es el Espíritu Santo. ¿Y para qué ustedes están recibiendo el espíritu que proviene de Dios? Para que ustedes sepan lo que Dios les ha concedido. Para que no se dejen engañar por nadie. Para que ustedes sepan lo que Dios les ha concedido. De manera que si ustedes ahora se esmeran en guardar el Espíritu de Dios en su corazón, en el corazón de ustedes va a estar el conocimiento de lo más profundo del corazón de Dios. Y ustedes van a saber qué hacen ustedes aquí en la tierra y qué hacen ustedes en este ministerio. Y ustedes saben también que si Dios le dice, alcancen buen testimonio mediante de la fe, es porque Dios les está dando el espíritu de Él para que ustedes alcancen el buen testimonio.